de 28 años de edad, fue encontrado debajo de su cama, por lo menos con 17 heridas de arma cortopunzante en diferentes zonas. El principal sospechoso de este crimen es su pareja sentimental, quien tras perpetrar el hecho huyó, y ahora las autoridades buscan no solo por haber atentado contra la vida de esta mujer venezolana, sino porque además habría intentado quemarla en el inmueble abriendo la llave del gas y prendiendo fuego para generar la conflagración. Con este hecho, según los registros oficiales, ya son 8 las mujeres asesinadas en Medellín en lo corrido de este 2024, pero lo que más preocupa, Ricardo, es que de los casos, 6 se han tipificado como violencia de género, es decir, feminicidio, Ricardo. El fenómeno del Niño en Colombia está afectando el nivel de los embalses, tanto así que el agua ya llegó a niveles históricos en varias zonas del país, incluyendo Bogotá. La empresa en Cali espera que llueva en los próximos días en la capital del Valle del Cauca. De lo contrario, la ciudad posiblemente entraría en una etapa de racionamiento de energía. En Medellín, ya EPM no descarta ampliar el número de sectores con cortes programados de energía. Precisamente la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética con respecto al fenómeno del Niño alertó por el aumento en la demanda que se ha dado principalmente entre usuarios residenciales y las pequeñas empresas que han aumentado su consumo de energía. Una de las medidas y recomendaciones que entrega esta comisión es que los usuarios residenciales, industriales y comerciales, especialmente en la zona Caribe, ajusten la temperatura de los aires acondicionados entre rangos de 22 grados y 24 grados Celsius. Abril será un mes de lluvias 1000, por lo menos así lo prevén las autoridades meteorológicas en Colombia. Sin embargo, esta temporada del Niño se va a extender en los próximos días. No quiere decir que la ola de calor y la alerta de sequía haya terminado en Colombia. Hay una decisión judicial que favorece temporalmente a Julian Assange. Por ahora, frena la extradición inmediata de Assange, el hombre de los Wikileaks, a los Estados Unidos. Recordemos que ya estaba autorizada su extradición y él había pedido al tribunal que le diera el derecho de apelación. Los jueces Victoria Sharp y Jeremy Johnson rechazaron casi todos sus argumentos. Sin embargo, le dijeron al final que tenía alguna base jurídica sólida para recurrir su extradición basada en 3 aspectos. Lo que pide el tribunal es a los Estados Unidos darle 3 garantías. La primera, debe asegurar que la libertad de expresión de Julian Assange esté protegida. Segundo, le exige a Estados Unidos que garantice que va a recibir un juicio justo pese a ser ciudadano australiano. Y el tercer punto es que no imponga la pena de muerte a Julian Assange. El gobierno norteamericano tiene 3 semanas para responder a estas 3 garantías que le exige la justicia inglesa, y si luego de esas 3 semanas no hay satisfacción con las garantías, recién ahí en una audiencia a finales de mayo se le diría a Julian Assange si se le da esa oportunidad original que le había pedido de apelar ese último recurso de extradición. La nueva fiscal, Luz Adriana Camargo, llega a tomar las riendas del ente investigador en un momento en el que el prestigio y la credibilidad de la fiscalía están siendo puestas a prueba. La fiscal fue posesionada en el Palacio de Nariño el pasado viernes 22 de marzo en un acto encabezado por el propio presidente de la República, que fue el que puso su nombre, el nombre de Luz Adriana Camargo, en la terna para ser escogida como la próxima fiscal del país. Dentro de los casos más importantes que recibe la fiscal Camargo en su despacho están los del expresidente Álvaro Uribe, el de la campaña del presidente Gustavo Petro por su financiación e inclusive la investigación precisamente a su hijo Nicolás. La fiscal llamó estos casos mediáticos. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Mucha atención, 9:04, hay dura respuesta de la Cancillería, directamente del ministro de Relaciones Exteriores de Israel, a la advertencia del presidente Gustavo Petro en el sentido de romper relaciones con Israel en caso de que no acepte ese país la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para un cese del fuego en la Franja de Gaza. Muy duro pronunciamiento, Silvia.
Sí, Ricardo, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel lo ha publicado tanto en hebreo como en español, ese mensaje en su cuenta de Twitter, ahora conocida como X. Dice así el mensaje: el apoyo del presidente de Colombia, Petro Gustavo, a los asesinos de Hamás que masacraron y cometieron atroces crímenes sexuales contra bebés, mujeres y adultos es una vergüenza para el pueblo colombiano. Israel seguirá protegiendo a sus ciudadanos y no cederá a ninguna presión ni amenaza. Es lo que se lee en ese mensaje, escrito hace apenas 9 minutos. Antes lo había publicado, como te decía, en hebreo, y lo que hay que decir que es una respuesta al anuncio que ha hecho el presidente Gustavo Petro, que iba a suspender relaciones con Israel si es que no se comprometía Israel a cumplir la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por lo tanto, es un mensaje publicado en Twitter por parte del embajador, el jefe de la diplomacia israelí, Israel Katz. Ricardo. Muy serio ese pronunciamiento. Silvia, volveremos para analizar cuáles serían las consecuencias ante lo que pareciera la inminente ruptura de relaciones entre Colombia e Israel. Antes, saludo al señor Superintendente de Salud, señor Superintendente Luis Carlos Leal, buenos días. Buenos días, Ricardo, Néstor, un saludo muy especial para ustedes, para toda la mesa de trabajo y para toda la audiencia de Blue hasta ahora. Superintendente, la situación por el desabastecimiento, por la escasez de algunos medicamentos, se ha tornado crítica, difícil. Hemos contado aquí historias de pacientes con dificultades en materia de salud mental, de pacientes con epilepsia, que no han podido acceder a sus medicamentos desde hace semanas o incluso desde hace meses. Y más allá de buscar un único responsable, pareciera que es una conjunción de hechos, incluso de situaciones internacionales y nacionales. ¿Cuál es el diagnóstico que hace la Superintendencia de Salud sobre las causas de este desabastecimiento de algunos medicamentos? Bueno, hemos encontrado principalmente 3 hallazgos que nos parecen sospechosos frente a lo que está pasando al interior de la entrega de medicamentos por parte de todas las EPS y los gestores farmacéuticos. Primero hay que decir que a las EPS tienen contratos con algunas entidades, empresas, que lo que hacen es la dispensación y la entrega de los medicamentos a cada una de las personas, pero también a su vez hacen la compra con los laboratorios y la importación de algunos tipos de medicamentos para poder garantizar la entrega oportuna y completa de los medicamentos necesarios para las personas en todo el territorio nacional. Los 3 hallazgos que llaman la atención porque pues empezamos una investigación a raíz de que el INVIMA informa que solo hay 25 medicamentos desabastecidos en el país y 2 en riesgo de desabastecimiento, pero las quejas que recibimos a diario hablan de muchos más medicamentos o de una percepción mucho más amplia de esa escasez de medicamentos. Y lo que hemos encontrado pues son 3 hallazgos. El primero, que las EPS no están entregando el informe completo que deben entregar a los gestores farmacéuticos, donde por ejemplo le dicen: yo tengo tantos pacientes hipertensos que requieren tal medicamento, y ya los gestores farmacéuticos se encuentran preparados y saben cuál es el stock que deben tener para poder atender las necesidades de las EPS en los territorios y poder garantizar la entrega oportuna y completa de los medicamentos. El segundo elemento que llama la atención es que algunos gestores farmacéuticos han dicho que las EPS no les están pagando y por tanto ellos no pueden hacer los contratos con los laboratorios, comprar los medicamentos y tener la disponibilidad de los mismos para poderlos entregar. Ese es un segundo elemento que llama la atención y que obviamente no debería ocurrir bajo ninguna circunstancia, porque pone en riesgo la vida y la salud de las personas. Y el tercer elemento es que algunas EPS, como es el caso de las insulinas, están dando la orden a los gestores farmacéuticos de solamente comprar con un laboratorio. Entonces, si hay 10 laboratorios que producen insulinas en el país, ellos dan la orden de que solamente se compre con uno. Eso claramente disminuye la posibilidad de tener abastecidas las necesidades de acuerdo con los pacientes o con el número de personas que requieren este tipo de medicamentos en todo el territorio nacional. Ante estos 3 hallazgos, pues se han abierto investigaciones frente a 3 gestores farmacéuticos y se ha dado traslado para investigación administrativa en 4 procesos de acuerdo con 7 hallazgos que hemos tenido frente a lo que está ocurriendo, y pues que esperamos dar pronta resolución y respuesta a los mismos. Sí. Doctor Leal, ¿cuáles son las EPS, de acuerdo con sus hallazgos, que le han dado la orden a los gestores farmacéuticos de comprar la insulina en un solo laboratorio? Es información que en el momento lamentablemente no le puedo compartir porque es reserva
mientras se da el proceso investigativo. La idea de la superintendencia es actuar coherente y rápidamente y generar las sanciones respectivas, pero no generar ningún tipo de pánico o ningún tipo de temor por parte de la población. Entenderá su merced que es un tema bastante sensible y que afecta a distintas personas en todo el país, y mientras no tengamos una respuesta clara, certera y concluyente de las investigaciones, pues no podemos dar nombres de los implicados en el proceso de investigación. ¿Pero cuántas EPS son? Son 4 EPS las que hemos encontrado con algunos hallazgos y 3 gestores farmacéuticos a los cuales se les ha dado traslado administrativo. ¿Cuáles son los gestores farmacéuticos que están investigados a partir de esta decisión, doctor Leal? Por la misma razón anterior, porque son grandes, porque ocupan todo el territorio nacional, no puedo darles la información hasta no tener el resultado completo de la investigación. Hemos abierto la investigación, se ha trasladado a las entidades competentes en caso de que requiera también concurrencia de Fiscalía, de Procuraduría, de Contraloría, y se darán las sanciones por parte de la superintendencia pertinentes, pero una vez esté concluida el proceso. Nuestra idea nuevamente es generar un sistema de salud oportuno. Se están dando trámite a cada una de las peticiones, quejas y reclamos que se han venido presentando en materia de medicamentos, dando la orden inmediata a cada una de las EPS para que si su gestor farmacéutico no tiene el medicamento lo consigan de cualquier forma, porque es la obligación de la EPS tener la disponibilidad y proteger la salud y el bienestar de las personas. Pero hasta no tener esta conclusión de la investigación, pues sería un poco de pronto apresurado y sí generaría un poco de malestar en muchas personas o alguna preocupación en algunas personas que de momento es innecesario. Sí, superintendente, en ese análisis, en esa evaluación que ustedes han hecho, ¿qué pedazo de responsabilidad le cabe al INVIMA, a la interinidad en el Instituto para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, de la crisis que se presenta hoy con esas moléculas? Si bien es cierto, el INVIMA tiene represadas algunas solicitudes, la mayoría de los medicamentos que vemos en estos momentos que generan una preocupación y que no se están entregando de manera oportuna son medicamentos que ya tienen ingreso en el país desde hace mucho tiempo, para atención de enfermedades crónicas y algunas otras enfermedades que requieren una entrega y dispensación de medicamentos continua. No es algo esporádico, no es algo nuevo. El represamiento en las solicitudes de ingreso de algunas moléculas al país generalmente son de moléculas nuevas, no de moléculas que llevan mucho tiempo en el sistema de salud colombiano. Luego es importante aclarar eso porque sí ha habido una serie de excusas por parte de los sectores líderes en representación de las EPS bajo ese argumento, que ha sido el INVIMA quien ha entorpecido la entrega oportuna de los medicamentos. Pero los hallazgos nuestros, al preguntar directamente con los gestores farmacéuticos y al evidenciar lo que está ocurriendo dentro de esa cadena de abastecimiento, no tiene que ver con moléculas nuevas, sino tiene que ver con alteraciones en el pago, con falta de reportes oportunos o con órdenes que no deberían existir al interior del sistema, que es lo que estamos investigando. Sí, mire, los pacientes de alto costo atribuyen como una de las causas de este desabastecimiento a la deuda que tiene el ADRES con las EPS por los presupuestos máximos. Hoy esa deuda es cercana a los 3 billones de pesos como una de las causas de la escasez de medicamentos. ¿Eso lo contemplaron ustedes dentro de las hipótesis o solamente ustedes están endilgándole a las EPS y a los gestores farmacéuticos la responsabilidad de la situación? La responsabilidad, de acuerdo con la ley, es que las EPS se supone que son aseguradoras y que deberían tener unos presupuestos para cubrir cualquier necesidad en salud. Los presupuestos máximos hablan de medicamentos que no están incluidos dentro del plan de beneficios y que suponen un alto costo para el sistema y que se pagan por otras vías. Por eso le hablo de pacientes de alto costo. Hoy la ADRES ya pagó la deuda que existía a 2021 y a 2022 y 2023 ya sacó las resoluciones para generar los pagos totales de esas deudas. Solo falta que las EPS autoricen o acepten esas resoluciones para generar esos pagos. En todo caso, 3 billones de pesos en comparación con los giros que se hacen mensuales y que se han hecho a tiempo para la prestación de servicios de salud no excusa bajo ninguna circunstancia que esa sea, digamos, la hipótesis o la defensa que pueda existir por parte de las EPS. ¿Por qué? Porque hay una cosa en materia económica que se llama unidad de caja. Es decir, si yo tengo la plata completa o si tengo la plata de distintas destinaciones, pero mi objetivo es proteger la salud de las personas, yo no puedo decir que porque un rubro no me haya entrado, entonces yo voy a dejar desprotegida a mi población. Y en esa unidad de caja y en esa obligación legal y en ese marco legal que tienen las EPS de proteger y de garantizar el aseguramiento y la protección de los recursos para poder brindar esa atención oportuna a las personas, pues no debería ser una excusa en ningún momento. Sí, mire, yéndonos un poquito más hacia atrás, superintendente, la situación que se vivió por parte de las EPS en la pandemia
¿no les genera a ustedes algún tipo de tratamiento diferencial frente a lo que está pasando en materia financiera con ellas? Se lo pregunto porque al final lo que pasó en la pandemia fue un hecho atípico en el que se tuvo que hacer uso incluso de las reservas para poder atender a los pacientes, poder crear unidades de cuidados intensivos, hacer toda una cantidad de maniobras que no estaban previstas. Y la ley de punto final que avanzó en el gobierno anterior todavía no ha terminado de hacer los pagos correspondientes. Eso, aunque sea manera de hipótesis, ¿a ustedes no se les marca como una suerte de asterisco que tendría que ser tenido en cuenta cuando se evalúa el papel de las EPS? Pues la ley de punto final lo que obliga es a que el Estado pague las deudas que las EPS no fueron capaces de pagar con algunas entidades prestadoras de servicios de salud. Luego, digamos que bajo esa premisa, ese punto se excluye del análisis de la responsabilidad de las EPS. Ahora, en materia de atención frente a COVID-19, tampoco las EPS fueron las que pusieron todo el recurso para el montaje de las nuevas unidades de cuidado intensivo, donde los entes territoriales nacionales tuvieron una competencia y una concurrencia muy importante. Y lo que sí hay que analizar con mayor cuidado es el número de atenciones que dejaron de prestar las EPS durante el periodo de la pandemia, porque no es únicamente la atención costosa de las unidades de cuidado intensivo, sino que además hay que tener en cuenta la cantidad de tamizaciones que no se hicieron para enfermedades prevenibles, de controles que no se hicieron para enfermedades prevenibles, cómo disminuyó el plan de vacunación, que no ha debido, digamos, de caer en ninguna cifra, porque pone en riesgo la vida y la salud de todas las personas. En fin, las atenciones y las consultas a pacientes crónicos. Hay muchos otros elementos, inclusive cirugías programadas que estaban pendientes, que no se realizaron durante todo ese tiempo y que sí generaron unos recursos de giro, digamos, mensual que se viene haciendo por parte del gobierno nacional a cada una de las EPS. Luego, achacar únicamente esa crisis financiera a un sistema que desde antes de la pandemia ya tenía un déficit financiero o una falta de recursos en materia de presupuestos máximos, de capital mínimo, pues sería de pronto también un poco analizar el punto de vista desde un solo ángulo. Sí. Doctor Leal, quiero hacer una última pregunta de cara a lo que viene frente a la reforma a la salud. Escuchándolo, evidentemente usted tiene una posición anti-EPS. Yo quiero preguntarle si esa posición de la superintendencia va a ser únicamente de control y veeduría a las entidades prestadoras de la salud o si van a adelantar veeduría a los otros actores del sistema. No, mi posición no es anti-EPS y mi posición no solo como superintendente de salud, sino como trabajador de la salud es a favor del derecho fundamental a la salud de todas las personas y de vigilar que absolutamente todos los actores responsables y encargados de garantizar y de prestar un buen servicio de calidad y digno y oportuno para las personas, pues se cumple. En ese sentido, pues obviamente no es únicamente las EPS las vigiladas. Hoy en día hay 11 hospitales públicos que se encuentran intervenidos por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y que tienen muy buenos resultados en materia de mejoría de calidad, de atención, de infraestructura. Tenemos que hacer un seguimiento riguroso a que cada uno de los recursos de la salud que se empleen para el fortalecimiento de la infraestructura, para la creación de los equipos domiciliarios o de atención, pues sean ejecutados de una correcta manera, y por eso también de los 163 beneficiarios, hospitales, clínicas, de aquellos recursos que ha generado el Ministerio de Salud, nosotros hemos hecho la trazabilidad del seguimiento y los traslados administrativos cuando se ha encontrado que no se han implementado adecuadamente los recursos o que no se han usado para lo que se debe usar. Entonces, esa es la responsabilidad, no es una postura anti-EPS, es una postura en pro del derecho fundamental a la salud y de garantizar y de proteger los recursos de la salud para que lleguen donde deben llegar. Sí, se lo pregunto porque estoy fascinado con una serie en YouTube que hicieron la exministra Carolina Corcho y su señoría, que se llama El Paseo de las EPS y en la que se dedican básicamente a darle garrote todo el tiempo a las entidades prestadoras de salud. Por eso le hago la pregunta. No, y la respuesta es clara, vuelvo y te repito, es a favor del derecho fundamental a la salud de los colombianos, no es darle garrote, es mostrar la evidente realidad que viven muchas personas en todo el territorio y que hoy desde la superintendencia también es clara en materia de aumento de reclamaciones en salud por parte de las personas, en tema de falta de pagos oportunos para la prestación de servicios, es decir, no es un tema, digamos, ajeno a la realidad que se está viviendo hoy, no es un tema novedoso y efectivamente pues es mostrar simplemente la realidad y es garantizar y proteger lo mismo que te he venido comentando previamente. 9:19, señor Superintendente de Salud Luis Carlos Leal, muchísimas gracias por estos minutos. A ustedes muchísimas gracias y un saludo muy especial y que tengan un feliz día. Lo mismo para usted, ya regresamos, hay noticia desde la vía al llano, hay un accidente que a esta hora mantiene bloqueado el paso, hoy martes santo. Estás escuchando Blue Radio.
Traigo una pregunta que me hacen mucho las mujeres. ¿Es normal que mi esposo me caiga mal, me desespere? ¿Significa eso que no lo amo? Bueno, yo te digo, es normal que tu esposo te desespere, no significa que ya no lo ames. Fíjate que a nosotros nos desespera nuestra mamá o nuestro papá, o puede que nos desesperen nuestros hijos también, los amamos, pero nos desesperan. El jefe nos puede desesperar y eso no significa que vamos a renunciar o que no querramos ese trabajo. Nuestros compañeros de trabajo nos pueden desesperar. Son las 9:20. El tema con la pareja es cuando ese malestar está 24/7, cuando todo el tiempo, cuando estoy cerca de mi pareja, me siento mal. Ahí hay algo que analizar porque significa que te estás aguantando y un día, mujer, no vas a aguantar más. Necesitas aprender a gestionar lo que estás viviendo y lo que estás sintiendo. Por eso en mi libro El arte de ser esposa te enseño y te doy varios tips para que puedas manejar esas emociones, para que puedas, pero también disfrutar sobre todo tu relación. En Blue le ponemos cara a la radio. 9:21, don Felipe García, ¿qué está pasando en la vía al llano? Hola Ricardo, sí señor, un grave accidente tiene lugar a esta hora en la vía Bogotá-Villavicencio, muy cerca al túnel de Buenavista, en esta importante vía nacional y justo en esta Semana Santa saliendo de la capital del Meta, el primer túnel, para que se dé una idea, que se encuentran los conductores saliendo de Villavicencio, 2 vehículos involucrados, el primero una camioneta particular blanca, el segundo vehículo un camión, un carro tanque de transporte de combustible. Al parecer los 2 vehículos se estrellaron de frente, el frente incluso de la camioneta, Ricardo, quedó totalmente destruido, mientras que el carro tanque se fue hacia un costado de la vía y a esta hora está en llamas. Y hace un momento se acaba de pronunciar Coviandina justamente por este accidente y dice lo siguiente: y no aprenden. Esto pasa cuando alguno de los actores viales comete una imprudencia que podría ser fatal, pero que deja 6 heridos hasta el momento. Afortunadamente hubo llegada y atención oportuna de los recursos de la concesión. El carro tanque, Ricardo, transportaba nafta. En este momento, en el sitio de la emergencia, como le mencionaba, hay ambulancias para atender a los 6 heridos de este accidente, que por fortuna hasta el momento no deja víctimas fatales. Felipe, ¿sabe cuál es el tiempo estimado de apertura de la vía? Por supuesto que estamos muy pendientes de la situación de los heridos, pero ahí estamos viendo en nuestro canal de YouTube las imágenes, las llamas, el bloqueo, es impresionante el accidente. Sí, señor. Alrededor de 2 horas puede tardar la reapertura nuevamente de la vía. Está totalmente cerrada la vía Bogotá-Villavicencio porque, aparte de apagar las llamas, las autoridades tienen que llegar con las grúas para quitar los vehículos involucrados. Pues estaremos pendientes, Felipe. 9:22 minutos. Hablamos en segundos de lo que está pasando en Venezuela y hablamos en segundos de una noticia que tiene que ver con el desplome del puente en Baltimore. Se alcanzó a hacer llamado de Mayday, se cerró el puente y por eso evitaron las autoridades que la tragedia fuese aún mayor. En segundos vamos al sitio de la emergencia en Estados Unidos. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La llamada de auxilio, el Mayday, que logró evitar que la tragedia fuese aún mayor con el colapso de uno de los puentes más importantes en esa zona de los Estados Unidos. Juan Camilo. Ricardo, acaban de dar detalles importantes las autoridades aquí en Baltimore, particularmente el gobernador del estado de Maryland, quien dijo que en efecto, momentos antes de que se produjera el incidente, la tripulación del buque alcanzó a emitir una llamada de emergencia, de Mayday. Con esta llamada, autoridades pudieron cerrar el puente y evitaron que más vehículos pudieran cruzarlos y que se hubieran visto afectados por cuenta de lo que fue el golpe sobre la estructura del Francis Scott Key Bridge, que terminó precipitándolo totalmente hacia el río, que en todo caso hay que destacar que no solamente, porque también actualizaron la cifra de personas
desaparecidas. Dijeron que era en total 8 individuos que se habían visto que hacían parte de constructores, de trabajadores de construcción que estaban ahí en el puente. De esos 8 individuos, 2 fueron rescatados, 6 individuos continúan desaparecidos en estos momentos, y entre esa cifra no están incluidas las personas que se presume que iban en vehículos que terminaron sumergidos en el río. Tampoco se ha determinado el número de vehículos que terminaron sumergidos en el río, pero lo que sí se ha dicho por parte de las autoridades de Maryland es que ese número pudo haber sido mucho mayor de no haberse presentado esta llamada de Mayday por parte de la tripulación allí en este buque, en el buque Dali, que recordemos tiene bandera de Singapur, se dirigía hacia Sri Lanka, alrededor de unos 400 metros de largo, viene totalmente cargado ese buque, que de hecho todavía se encuentra allí estacionado bajo los escombros del puente Francis Scott. Pero entonces detalles importantes que dan las autoridades y que arrojan también, o que dicen con claridad, toda la información indica a que esto se trató de un accidente. No hay información de ningún tipo, ni creíble, que indique que esto se trató de un ataque terrorista. Está descartado totalmente y, según lo que indican las autoridades, fue un accidente que se presentó por cuenta de fallas que fueron reportadas, o que al menos los miembros de la tripulación del buque lograron encender las alarmas y emitir esta alerta minutos antes de que se precipitaran contra una de las bases del puente, Ricardo. Es un dato importante para la investigación, Juan Camilo. Gracias. 9:26. El jefe de inteligencia de Rusia enfila baterías contra Occidente por el atentado terrorista, el ataque que dejó más de un centenar de muertos el pasado viernes en Moscú. Silvia. 139 son los muertos que han resultado de ese ataque a la sala de conciertos en Moscú, Ricardo, y durante todo el fin de semana tanto el gobierno como los servicios de inteligencia como los medios de comunicación allí en Rusia están tratando de crear esta narrativa de que los servicios de inteligencia occidentales han estado involucrados en ese atentado, pese a que el Estado Islámico ha reconocido y ha publicado que son ellos los responsables de ese atentado. Incluso han publicado cámaras que llevaban los perpetradores del atentado, han publicado esos videos en sus redes sociales. Bueno, el presidente Vladimir Putin, sin embargo, durante una conversación en línea con algunos de sus funcionarios, reconoció por fin que podría haber un ataque terrorista por parte del Estado Islámico, de islamistas radicales, dice, pero sigue sosteniendo que habría algún vínculo con Ucrania. Y ahora es el jefe de la FSB, que es el Servicio Ruso de Seguridad, Alexander Bornikov, quien declara que no sabe quién ordenó el ataque, que los asaltantes planeaban ir a Ucrania y que allí iban a ser recibidos como héroes. Por lo tanto, para él estaría claro el vínculo entre los asaltantes y Ucrania. Dice que esa es la única explicación que tiene a que los detenidos, esos 4 detenidos que han exhibido ante la prensa, hayan estado camino a Ucrania, a la frontera con Ucrania, cuando fueron detenidos. También hay otros personajes de allí de Rusia, como el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolai Patrushev, que también dice que Ucrania es el responsable. Se lo está diciendo a medios locales porque están tratando de sostener esta narrativa de que tanto los servicios de inteligencia occidentales como los servicios de inteligencia ucranianos están involucrados en ese ataque. Lo que no han respondido es por qué no tomaron ninguna medida cuando fueron advertidos el pasado 7 de abril, tanto por los servicios de inteligencia británicos como norteamericanos, de que era inminente un ataque radical islamista en Moscú. De hecho, la embajada norteamericana en Moscú advirtió a todos los ciudadanos americanos residentes allí que evitaran acercarse a aglomeraciones de gente, ya fuera de partidos de fútbol, conciertos o incluso reuniones políticas, porque advertían que podía ocurrir pronto un ataque islamista. Respecto de eso, que el propio presidente Vladimir Putin descartó porque decía que era una campaña de desinformación propiciada por Occidente, a ello el gobierno ruso no ha respondido por qué descartó de plano aquellas advertencias, Ricardo. Sí, Silvia, es una gran pregunta que no han contestado desde Moscú. Vamos ahora a Ecuador, en donde sigue dolorosamente la estela de violencia. Fue asesinada la alcaldesa más joven de ese país durante el fin de semana, Brigitte García, alcaldesa de la ciudad costera de San Vicente.
estaba afiliada al partido político de Rafael Correa, el expresidente de Ecuador. Fue asesinada con su jefe de comunicaciones en medio de lo que significa esta ola de sangre marcada por el narcotráfico y las bandas que sigue azotando a ese país. En Ecuador, Jacqueline Cujilema. Buenos días, Ricardo. Un nuevo hecho de violencia sacude Ecuador. Se trata del asesinato de Brigitte García, alcaldesa del Cantón San Vicente, ubicado en la provincia de Manabí. García fue asesinada el 24 de marzo en la playa Punta Napo. La funcionaria tenía 27 años y era la autoridad más joven electa por votación popular en las pasadas elecciones y militaba en el movimiento correísta Revolución Ciudadana. Junto a ella también fue asesinado el director de comunicación municipal, Jairo Lord. Este crimen ha conmocionado el país nuevamente tras los hechos violentos registrados desde enero. En este punto del país, en los 2 últimos años, al menos 5 funcionarios han sufrido atentados en su contra. El asesinato de la alcaldesa de San Vicente y su directora de comunicación también nos recuerdan que esta lucha no ha terminado, tan solo ha comenzado. Y también nos da una alerta y una clara información de que existe también narcoterrorismo dentro de instituciones públicas. Tras este hecho, el Consejo Provincial declaró 3 días de luto en Manabí y los restos de García son velados en una capilla ardiente instalada en el municipio de San Vicente, mientras que el cuerpo del comunicador en Manta. Ricardo, hasta el momento las autoridades continúan con las diligencias y no hay detenidos de este crimen. Las autoridades han descartado que la causa del asesinato sea el robo, pues las víctimas tenían todas sus pertenencias. Esta es la información que compartimos desde Quito, Ecuador, para Blue Radio. Jacqueline Cujilema. Jacqueline, gracias. 9:31. En Codazzi, Cesar, hay conmoción por la muerte de 5 niños pertenecientes a la etnia indígena Yucpa, quienes murieron en extrañas circunstancias en las últimas horas. Hay 2 versiones. Una inicial, que se había hablado sobre un supuesto envenenamiento. La segunda, que están exponiendo quienes viven cerca, quienes han estado cerca de esta comunidad, y la directora del Bienestar Familiar a nivel nacional, que hablan de la posibilidad de que se haya tratado de un homicidio. Niños menores de edad de entre 3 y 15 años de edad. 5 hermanitos entre sí que murieron aparentemente asesinados. Don Eduardo Álvarez es representante y defensor del pueblo Yucpa. Nos atiende a esta hora, señor Álvarez. Lamentamos mucho esta noticia. Gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias a Ricardo Ospina, al doctor Zuleta y a todo el equipo de la W Radio, que hoy nos tienen la posibilidad de conocer el pueblo Yucpa, que históricamente ha sido invisibilizado y avasallado. Pues decirles que nos encontramos muy tristes, que nos encontramos muy mal por lo que pudimos presenciar ayer cuando acudimos con el gobernador Alfredo Peña Franco, con la autoridad Javier Clavijo, con los comisarios al lugar donde llegamos, y se extrajeron los 3 últimos cuerpos que estaban allí, que habían muerto en el lugar de los hechos. Don Eduardo, lamentamos mucho la situación y lo escuchamos conmovido, por supuesto, porque usted ha hecho un trabajo muy detallado de largo tiempo con la población Yucpa. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ustedes qué pudieron constatar? Nosotros llegamos al sitio y habían 3 niños menores de edad allí en el lugar. Una niña de 15 años, Cristina, los otros 2 de menores edades se sacaron del sitio. Los indígenas, los niños Yucpas, estaban preparando su desayuno y almuerzo. Alguien les había prestado un molino y se lo turnan, un molino, por la pobreza que vive el pueblo Yucpa. Inclusive eso fue fuera del territorio, y la mamá y el niñito de 2 años desde unas semanas atrás estaban en Valledupar, en el hogar de paso, porque el niño tiene complicaciones de salud, y el papá pues estaba ya a cargo de los niños con su hermana, con su hija de 15 años, Cristina. Y normalmente cuando ocurren estas cosas, estas calamidades médicas, la niña mayor ejerce el papá de hermana mayor, pero también como mamita le preparó el desayuno a los niños y al papá. Él se fue para culto de una iglesia cristiana, tipo 8 de la mañana, pero cuando regresó a las 1 de la tarde,
del día domingo encontró los 3 niños muertos, dispersos, cosa que nos preocupa. Más dispersa la niña Cristina. Cristina tenía una herida en la cabeza y su vestido estaba rasgado. Ese es el elemento que les permite a ustedes, don Edward, en medio de esta narración tan dolorosa, pensar que se trató de un homicidio. Es muchos hechos más que les voy a expresar en detalle y con la calma que hay que tener frente a lo que se está diciendo. Los dos niños que estaban enfermos, se logró llamar a IPS indígena, regresaron, los sacaron del sitio el domingo, luego murieron en el hospital, como ustedes saben, y ayer fuimos desde las 6 de la mañana ya, encontramos lo que le conté, yo tengo las imágenes, ahora se las mando, obviamente las imágenes que se pueden mostrar, la olla donde estaban cocinando unos pastelitos o unos bollos de maíz, y el agua que estaba allí con el fogón, el maíz molido. En esa pobreza extrema estaban allí. Algo ocurrió y eso fue lo que encontramos. Nosotros no creemos que eso haya sido un accidente. Nosotros no creemos que eso haya sido una intoxicación, puesto que el relato del papá, el relato de los familiares, de la mamá, de los cuñados, de las cuñadas de él, de los abuelos, es que en lo que pudieron manifestar, 12, 13 veces lo escuché, hablaban de enemigo y hablaban de guatilla. Guatilla para el pueblo indígena Yupa quiere decir una persona fuera de su comunidad, una persona que no hace parte de la etnia Yupa. Eso quiere decir guatilla. Y las comunidades, los familiares allí claramente mencionaron que eso no fue un accidente, sino que algo le hicieron a esos niños. No es la primera vez que pasa esto con el pueblo Yupa. En el año 2018, 2 niños fueron envenenados. Los medios de comunicación local, muchos de ellos que sienten odio hacia los yupas, algunos sí, algunos no, formaron un escándalo porque los yupas quemaron una finca. Y esa es la noticia por los medios de comunicación. Nos tocó hacer un procedimiento que no se usa, que es hacer el desentierro de los niños, y los desenterramos y peleamos con el fiscal Barbosa para que se hiciera el desentierro y estuviera, la fiscalía no estuvo. En esa investigación nos ayudó a Nacho, el de Noticias 1, porque le escribimos a Daniel Coronel en su momento. Logramos que se hicieran los desentierros, que fueran a medicina legal. Nosotros, en el lugar de los hechos donde los niños murieron, encontramos un tarro de glifosato, y la familia dice con contundencia que a esos niños en el año 2018 un capataz de una finca le entregó glifosato. Peleamos muy duro. Señor Álvarez, que en este caso pudieron también haber nuevamente sido envenenados. Pues lo que le terminó el relato para decirle por qué estamos preocupados. En el caso del 2018, la directora de Medicina Legal del gobierno del presidente Duque nos informa que en ese momento, en el 2018, yo tengo el peritaje forense. Medicina Legal no tenía la técnica para determinar si las personas eran o no, no tenía la técnica para determinar Medicina Legal si en Colombia se mueren o se enferman los niños o las consecuencias del glifosato para la salud. Yo tengo ese dictamen de Medicina Legal estremecedor. La investigación sigue por la Fiscalía. El pueblo indígena Yupa está viviendo fuera de sus resguardos, porque a diferencia de otros resguardos, son resguardos de 600, de 500 hectáreas, son resguardos que están en los páramos, donde ellos no pueden estar allí. Hay varias sentencias de la Corte Constitucional, la T-713 del 2017, la 375 del 2018, donde claramente la Corte Constitucional en la última es muy dura
y habla sobre los determinantes sociales en salud de los indígenas yupas que se mueren por el desvío de los ríos de las mineras, por las afectaciones de la palma, por la negligencia de la Agencia Nacional de Tierras. En este caso Gerardo Vega fue terrible con el pueblo yupa, los humilló en el mes de febrero del año pasado, no se negó a delimitar y ampliar el territorio ancestral yupa. Ellos tienen unos conflictos territoriales muy fuertes con las industrias que están abajo, pero también con guatillas, que son campesinos, que se hace esa disputa por el tema de tierras y que la Agencia Nacional de Tierras debe obedecer las órdenes de la Corte Constitucional en delimitar y ampliar sus resguardos. Hay determinantes sociales muy fuertes con los yupas que han sido esclarecidas por la Corte Constitucional, que los niños se mueren, se enferman porque las aguas son contaminadas, por el desvío de los ríos. Desviaron más de 12 cuencas hidrográficas entre Drummond y Prodeco de la multinacional Glencore, de no tener tierra. Aquí a nosotros, a las ciudades, se nos hace fácil ir a un médico, allí es mucho más difícil, y en este caso pues hay muchos conflictos con el pueblo yupa por el tema de la tierra. Sí. Nosotros no creemos que los niños de manera voluntaria, si es cierta la hipótesis que hayan consumido un corozo, ese haya sido el motivo del envenenamiento. Puede ser que haya un corozo, no lo sabemos, pero es el único pueblo indígena nómada de la costa Caribe. Sí. Y tienen unas prácticas culturales que la Fiscalía debe conocerla y que ustedes, los medios de comunicación, deben conocerla, al igual que los que nos están escuchando. Ellos viven de la caza, de la recolección, de la pesca y de la economía itinerante. La recolección de ellos es muy importante. Son niños que desde muy pequeñitos saben qué frutos consumir o qué frutos no consumir, qué frutos son venenosos o qué frutos no son venenosos. Entonces esa hipótesis errada de los entes territoriales del Cesar no son ciertas, sí, porque ellos están enseñados a vivir en esas circunstancias. Entonces ellos no se comieron un corozo, ellos saben qué produce la naturaleza, ellos están en ese entorno a pesar de tantas dificultades. Algo tuvo que haber envenenado a esos niños. No fue una intoxicación, sí, no, porque los niños fallecieron entre las 9 y 1 de la tarde del día sábado, y los primeros niños fueron atendidos algo cercano a las 4, 5 y media en el hospital de Agustín Codazzi, sí, y fue una cosa muy rápida la muerte de ellos. No, pues una tragedia que enluta al pueblo yucpa, que lo enluta a usted y enluta a todos los colombianos. Señor Álvarez, estamos pendientes para que esta investigación no quede en el olvido y se determine exactamente cuáles fueron las circunstancias de la muerte de estos 5 niños indígenas. Ha sido usted muy amable y por favor reciba nuestras condolencias. Muchas gracias, muy amable. Eugenio Prieto, secretario de Hacienda de Antioquia, habló de qué otras obras están pendientes de financiación y de cuánta plata se está hablando. Hay otras rutas que pertenecen también a la cuarta generación de concesiones. Por ejemplo, Primavera, recuerde que estuvimos hablando hace unos 15 días, el gobernador explicó porque prácticamente hay un problema entre la concesionaria y la ANI y el Invías, en el sentido de que no se ha entregado, hay una dificultad en un tramo de unos 400 metros. En ese orden de ideas, ya el túnel, que la obra está completamente ejecutada y la podría estar ya aprovechando la ciudadanía y el territorio que le hace tanta falta, y hay que ponernos de acuerdo sobre cómo vamos a solucionar ese problema, y lo que estamos diciendo es integremos equipos de trabajo y conversemos y solucionemos esos problemas. Y hay otras vías, nosotros calculamos que estamos hablando más o menos entre esas rutas y otros en unos proyectos de aproximadamente 2.100.000, 2.200.000 millones. En promedio, con estos 650.000 millones, estamos hablando de unos 3 billones de pesos en relación con las obras que pasan por Antioquia que tienen que ver con el gobierno nacional. No se pierdan esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. El oracional El Man está vivo es una herramienta espiritual. Busca generar hábitos espirituales. Nosotros tenemos que tener una rutina,
una dinámica espiritual. Es decir, tener momentos precisos, lugares precisos, para tener esa oportunidad de otear la existencia, de mirarla desde arriba y comprender el sentido, pero también de conectarnos con lo más sagrado de nuestro ser. El oracional tiene una oración de la mañana, una reflexión, una oración de la tarde y también tiene una oración de la noche. Ojalá tú puedas compartir conmigo el oracional. Ojalá puedas sumergirte en esa aventura espiritual. ¡Ánimo! Tú sabes. El secretario de Hacienda de Antioquia, Eugenio Prieto, reacciona a la frase del presidente Gustavo Petro en donde dice: solo se girará dinero a obras que realmente avancen. Yo creo que hay que revisar bien el planteamiento del señor presidente con toda la tranquilidad, obra por obra, proyecto por proyecto, no tenemos ninguna dificultad y estamos en este caso específico del Boquerón del Toyo diciendo con toda la tranquilidad, nosotros vamos en el 90% de cumplimiento de lo que tiene que ver el tramo 1, estamos a puertas de terminar el túnel y necesitamos ya avanzar en ese segundo tramo que le corresponde al Gobierno Nacional de acuerdo a los convenios que se firmaron. Y obviamente se revisarán, como también cuando hablaron de que hay unos recursos que provienen de alguna banda delincuencial o de alguna mano criminal o de narcotráfico, toda la apertura para que se revise por parte de los organismos competentes estos recursos y la fuente y la procedencia. Aquí tenemos toda la disposición, aquí no tenemos cartas debajo de la mesa y lo que necesitamos es realmente que opere la concurrencia del Estado unitario. Se lo presenta Mañanas Blue. 9 de la mañana, 46 minutos. A esta hora, la información deportiva en Mañanas Blue. Hoy Colombia tendrá nuevo examen de primer nivel. La selección masculina de mayores se mide a Rumania en Madrid. Con los detalles previo al juego, Juan Pablo Hernández de Blue Radio, desde territorio español. Juan Paola, buenos días. ¿Qué tal, Richie? Un saludo cordial para usted y para todos los oyentes de Mañanas Blue. Hoy un nuevo examen para el equipo colombiano frente a Rumania, un rival que se conoce bastante bien, se ha enfrentado en 3 oportunidades, 2 partidos en las Copas del Mundo, allí nos han ganado, y un juego de preparación en el año 2006 en Chicago, 0-0 terminó ese compromiso, y a propósito estaba en esa nómina Luis Amaranto Perea, hoy el asistente técnico de Néstor Lorenzo en el seleccionado colombiano. Se refirió a todos estos días de trabajo que ha tenido al lado del seleccionado nacional y cómo se empieza a perfilar el grupo de cara a lo que será la Copa América. Ya se van acabando las convocatorias para este torneo y los jugadores se están ganando un puesto en la nómina que llevará el técnico Néstor Lorenzo. Estas fechas son muy importantes para ir definiendo, ¿no? Se ha mantenido básicamente un grupo importante en cuanto a número de jugadores que han repetido. Hemos perdido jugadores, hemos tenido que traer a otros y hasta último momento no sabemos realmente con quiénes vamos a contar. También resaltó la capacidad que tiene el seleccionado colombiano de adaptarse a los rivales, jugando micropartidos dentro de los partidos. Así lo dijo Amaranto Perea. Es una de las fortalezas que hoy empieza a tener Colombia, ¿no? Es capaz de modificar inclusive con los mismos jugadores, jugar varios partidos dentro de un mismo partido y creo que esto es bueno para todos. El rival, el seleccionado de Rumania, que llega con 12 fechas de invicto, repetimos, también profesa un gran respeto por Colombia y ve un rival que lo puede exigir bastante. Habló el técnico Eduard Iordanescu. He analizado a Colombia y creo que es la selección nacional más en forma del momento. Es un equipo muy eficiente, muy bien organizado, con mucha calidad. Un equipo que ha vencido a España, a Brasil, a Alemania y estoy convencido que no fue por casualidad. Este equipo es una mezcla entre la fantasía y la calidad sudamericana y la disciplina y la rigidez europea. La selección Colombia entonces hoy a partir de las 2:30 de la tarde con transmisión de Blue Radio, enfrentando a Rumania en esta gira de preparación por territorio europeo, donde defenderá un invicto de 17 fechas desde que llegó el técnico Néstor Lorenzo. Desde Madrid, España, Juan Pablo Hernández, Mañanas Blue. Gracias, Juanpa. Así es el juego desde las 2 de la tarde por Blue y el Gol Caracol. Y de la mayores a la sub-17 femenina, el equipo colombiano arrancó con empate a 0 el cuadrangular final del sudamericano frente a las paraguayas, anfitrionas del torneo.
colombiano. Colombia generó opciones de gol, pero no concretó ante el arco guaraní. La capitana de Colombia, la arquera Luisa Agudelo, y su análisis del primer paso camino al Mundial. Sabíamos que este zonal final iba a ser duro, iba a ser complejo, todos los equipos han merecido estar acá. Gracias a Dios se pudo sumar un punto para el gran objetivo, que es clasificar al Mundial, seguir en el proceso, seguir trabajando, que es lo importante, y seguir trabajando para el próximo partido que se viene, que es Brasil. Y es cierto, ahora Colombia se alista para enfrentar este jueves a Brasil en su segunda salida en la batalla por los 3 cupos a la Copa del Mundo en República Dominicana. Eu só queria jogar futebol, só quero fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família. La voz y el llanto son del brasileño Vinicius Junior. La estrella del fútbol mundial se ha viralizado con sus palabras entrecortadas en la rueda de prensa que terminó entre aplausos previo al juego ante Brasil hoy en Madrid. El jugador del Real Madrid simboliza la lucha contra el racismo en el fútbol y contra los ataques repetidos que ha recibido vistiendo la camiseta del club español. Vinicius jugará hoy en casa en el estadio Santiago Bernabéu tras la victoria 1-0 ante Inglaterra en Wembley. Este fue el helicóptero que aterrizó en la cancha del estadio Palo Grande de Manizales, llevando a Dairo Moreno, el máximo goleador en la historia del fútbol colombiano. Dairo bajó, recibió la ovación de más de 30,000 aficionados que llenaron el estadio de Manizales y luego besó el césped de la cancha, agradeciendo así el homenaje al autor de 225 goles, registro que le vale para ser el máximo goleador de la liga en Colombia. Tras el acto, la pelota rodó y Billy Arce marcó el gol del triunfo del Once frente a Alianza Valledupar. El arquero del Once Caldas, James Aguirre, fue la gran figura del partido al atajar 2 penaltis a Sherman Cárdenas y Michael Rangel. Estoy contento, agradecido con toda esta gente y no podíamos ser ajenos a esto. Manizales y Once Caldas es un equipo grande y como tal tenemos que hacerlo respetar. Y yo creo que hay que luchar por estos colores. Dios los bendiga y vamos por más. Y ahora el Once, que es cuarto en la liga, irá el próximo sábado a Pasto a buscar un nuevo triunfo en la fecha 14 de la Liga Betplay. Carlos came to play tonight, and it was tennis with a smile. Sonido y sonrisa de victoria con paso firme. Carlos Alcaraz avanza en el Masters 1000 de Miami. El español superó en 2 sets corridos al francés Gael Monfils con parciales 6-2 y 6-4 para meterse en los octavos de final del torneo. Ahora Alcaraz se medirá al italiano Lorenzo Musetti. Here's Fate. DJ. Make him pay. Make him pay. Y cerramos entre carcajadas con la remontada histórica en la NBA. Los Hawks de Atlanta lograron recuperarse de, oigan bien, 30 puntos de desventaja que tenían sobre los Celtics de Boston, algo que no se conseguía hacía 26 años. Al término del partido, victoria de Atlanta 120-118. Cachetada al orgullo de los líderes de la NBA que llegaron a casa de los Hawks con 20 triunfos en los últimos 22 partidos. Emocionante resultó la victoria y la remontada en el mejor baloncesto del mundo. 9:53. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. El ministerio por la muerte de 5 niños, hermanitos todos de entre 3 y 15 años de edad, de la etnia Yukpa. Ocurrió en el municipio de Codazzi, en el Cesar. El papá dice que se fue a un culto cristiano y los dejó al cuidado de la hermana de 15 años, pero cuando regresó los encontró muertos. Hay 2 versiones, una que se habrían intoxicado con corocito, que es un fruto silvestre, distinto al corozo, por supuesto. Otra versión, que es la que acoge el bienestar familiar, indica que habrían sido asesinados. Todo esto es materia de investigación en el Caribe colombiano. Para ser feliz necesitamos amarnos. Esto implica ser capaces de reconocer nuestras cualidades,
nuestras virtudes, pero también entender que muchas veces nosotros fallamos, nosotros nos equivocamos. Es más, nos herimos con nuestras palabras, con nuestras decisiones, con nuestras relaciones. Nos causamos heridas profundas. Y eso implica que tomemos la decisión de perdonarnos, de reconciliarnos, de aceptar que fallamos, pero que somos nosotros y que podemos seguir adelante. Te propongo 3 acciones para ese perdón a sí mismo. 1, dar gracias por tu vida, dar gracias por lo que eres, por tu historia, por tus relaciones, por tus victorias. 2, expresarte palabras de elogio. Sí, no tengas miedo, autoelógiate. Y 3, construye una vida en la que siempre puedas tener nuevas oportunidades. Eso te va a ayudar a ser capaz de perdonarte. ¡Ánimo! Tú sabes. El Clan del Golfo aportó dinero en la vaca para la construcción de las vías en Antioquia. Esto fue lo que contestó Eugenio Prieto, secretario de Hacienda. Hasta ahora no hay ninguna certeza de que haya sucedido. Nosotros tenemos un convenio que es necesita las cuentas referenciadas, y los recursos que no estén debidamente identificados con los donantes son recursos que no se apropian, no son. Lo tengo muy claro. El objetivo era quebrarme. El objetivo era 9:56, atención, habla María Corina Machado desde Caracas. Al país, y no lo lograron. No lo lograron. Todos los días inventan una conspiración más. Todos los días quieren acusarnos de cosas horrendas que solo caben en sus mentes truculentas. Los venezolanos saben quién soy, y cada uno de los miembros de mi equipo y nuestros equipos, en quien tengo plena confianza. Plena confianza. Por eso yo hoy quiero hablarle a todos los venezolanos sobre lo que viene. Aquí seguimos luchando hasta el final, es hasta el final. Son elecciones limpias y libres. ¿Qué significan elecciones limpias y libres? Con un registro electoral donde todos los que tienen derecho a votar puedan inscribirse. Con observación internacional calificada, sin condicionamientos. Con los medios de comunicación sin persecución y censura. Con la posibilidad de moverme por el país, de acudir a los encuentros con los venezolanos, de alquilar una habitación de hotel sin que cierren el hotel, de poder pararme en la carretera a comerme una arepa sin que cierren la arepera, de que la gente pueda elevar sus deseos de cambio sin que eso significa que pierden su trabajo o que le quitan su negocio. Unas elecciones donde el candidato que quiera la gente pueda votar por él. Esas son las elecciones por las que nosotros seguimos luchando hoy. Todo lo demás no son elecciones. No caigamos en chantajes. Aquí nadie nos saca de la ruta electoral. Son ellos. Nadie nos saca de la ruta electoral. Son ellos los que quieren cerrarla, los que quieren sacarnos, y no lo van a lograr. Yo quiero enviar un mensaje a todos los equipos, de todos los partidos que estamos en esta causa, de todas las organizaciones civiles que están aquí hoy. Nuestra lucha sigue hoy a los comandos en los estados, en las parroquias, en los municipios, en las parroquias. La gente en Zulia, la gente en Tucupita, la gente en La Zulita y la gente en Vargas. La gente que está en cada rincón de Venezuela. Los comandos siguen haciendo su trabajo. Todo el mundo a su lugar de trabajo.
Ellos lo que quieren es paralizarnos. Ellos lo que quieren es desarticular este movimiento y no lo van a lograr. Movimiento pacífico. Con las declaraciones y las acusaciones que están en marcha. Nosotros estamos organizando pacíficamente a la sociedad y no dejaremos de hacerlo. Decir la verdad no es violencia. Los violentos son ellos. Los que la tienen las armas son ellos. Nosotros tenemos la verdad y la convicción de la gente. Por último. 10 en punto, María Corina Machado desde Caracas, insistiendo en que se mantienen los centros de campaña, se mantiene la necesidad de que haya una ruta electoral adecuada, de que haya elecciones libres en Venezuela. No explica aún si apoyará o no a alguno de los candidatos que finalmente el régimen de Nicolás Maduro permitió inscribir. Volveremos en minutos a Caracas para conocer las conclusiones de lo que dice a esta hora María Corina Machado, porque mientras tanto habló el vicecanciller Francisco Coy, reveló que el presidente Petro ha estado en contacto con Nicolás Maduro durante este fin de semana buscando que se cumpla el acuerdo de Barbados, eso sí,